Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana vamos a realizar consideraciones en torno a diversos temas que han formado parte de la agenda noticiosa en nuestro país y entendemos que también van a generar elementos nuevos para la polémica y para el debate en adelante. ¿Qué pasa con el curso del proceso electoral una vez que ya el Tribunal Supremo Electoral ha lanzado la convocatoria oficial para las elecciones del 20 de octubre? Se han registrado algunas observaciones, cuestionamientos, críticas a varios elementos que forman parte de este cuerpo normativo, si se puede denominar así, las reglas de juego que ya han sido dadas a conocer de parte del Tribunal Supremo Electoral. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación, también en el ámbito político electoral, la situación en los sectores de oposición. Más allá de lo que se ha mencionado, se dijo que el movimiento al socialismo tiene clara la figura, está marchando en función de sus cálculos, en función de lo planificado, de manera organizada, pero es distinto el escenario en la oposición porque además se ha cuestionado la imposibilidad de que hayan logrado algún mecanismo de unidad. ¿Qué va a pasar en los sectores de oposición? También es un tema que está planteado en la agenda de Diálogo en Panamericana. Y finalmente, hacer referencia al rol del expresidente de nuestro país, don Eduardo Rodríguez Belcé, el agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia, y su postulación, la postulación fallida que ha tenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habrá que evaluar cuáles han sido las circunstancias, las condiciones en las que se produjo su postulación y posteriormente él mismo ha retirado esta postulación, se ha retirado esta postulación a este organismo internacional. Estos tres puntos van a ser parte de la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, actual concejal paceño. Está junto a nosotros don Jorge Silva, también se encuentra don Carlos Bert como analista y ex autoridad de Estado. Y también tenemos en la mesa de diálogo a don Fabián Jaksic como ex diputado nacional, es actual director de autonomías de la Gobernación de La Paz. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis. Estamos empezando el mes de junio, además. Vamos a empezar el programa. Ingresamos de lleno con los puntos que hemos agendado esta semana en Diálogo en Panamericana. Vamos a empezar con don Jorge Silva. Don Jorge Silva, muchas gracias por estar presente, como siempre, en Diálogo en Panamericana. Y sobre el primer tema, el Tribunal Supremo Electoral esta semana ha lanzado el cronograma, la convocatoria también para los comicios de octubre, y al conocer su contenido, además de otras disposiciones, se han registrado una serie de criterios, críticas ante todo, de sectores de oposición hacia quienes dirigen este órgano del Estado. Algunos analistas incluso han cuestionado
que en este calendario electoral no se haya tomado en cuenta la segunda vuelta y se haya establecido tiempos relativamente largos. Se habla de 14 días después de la votación para la proclamación de los ganadores. Hay otros puntos más que imagino usted los va a abordar, don Jorge Silva. Ingresamos con el primer punto. Bienvenido al programa, como siempre. Buenas tardes, Bolivia. Un saludo cordial a Oscar, José Luis, a Fabián, a Carlos Bert. Agradecido por la invitación y poder compartir esta mesa de diálogo sobre estos temas que son de interés nacional en esta actual coyuntura. Respecto a este primer tema del proceso electoral, considero que deberíamos salir de ese escenario mental o ese esquema mental en el cual nos hemos acostumbrado a leer los procesos electorales y limitándonos simplemente a los datos técnicos, a los datos de características legales, o entender un proceso electoral como un hecho meramente administrativo, ¿no? Que responde lógicamente esta lectura a esa democracia liberal, a esa democracia neoliberal, donde creíamos que los procesos electorales se limitaban simplemente a debatir una convocatoria, a debatir los plazos, a debatir los recursos, a debatir estos aspectos que si bien son cierto, importante, no dejan de ser parte de aquel aspecto meramente administrativo. Técnico, si quieres, legal, si quieres, porque estas convocatorias, estos reglamentos deben necesariamente estar ajustados a la ley y a la Constitución. Sin embargo, creo importante que tenemos que empezar a analizar estos procesos electorales en la actual coyuntura, en el actual momento histórico que está viviendo el país. Dar ese salto cualitativo de esa democracia meramente representativa, esa democracia liberal, frente a esta otra forma de democracia intercultural, pluricultural, esa democracia plural, que es la que nos enseña además la ley 026 referente al nuevo sistema democrático que vive el país. En ese sentido hemos dejado de lado que los procesos electorales simplemente servían en el pasado para convocar al pueblo, para que el pueblo, aquellas personas, no todo el pueblo, sino aquellas personas legalmente habilitadas puedan emitir su voto y de esta manera puedan delegar su derecho político a candidatos elegidos, propuestos en paquete, en un menú ya elaborado por los partidos políticos neoliberales con el visto bueno de la embajada norteamericana, para que el pueblo simplemente vaya y vote y elija o vote por alguno de estos candidatos, ¿no? Entregándole su derecho político en esa democracia representativa, es decir, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. ¿Qué estábamos haciendo en ese sistema, en ese viejo sistema democrático? Es que el ciudadano simplemente era convocado para ir a emitir su voto, pero absolutamente ninguna decisión en la forma de poder organizar el Estado. Por eso se denominaba los padres de la patria, ¿no? Porque los famosos denominados padres de la patria eran aquellos hombres, fundamentalmente muy pocas mujeres, que eran elegidos a dedo por los jefes de los partidos políticos, tenían el visto bueno de la embajada y podían postularse a un cargo. Ese viejo sistema democrático, ese viejo proceso electoral, desde nuestro punto de vista, a partir del 2005 cambia de paradigma. Es decir, a partir del 2005, ese sistema, esa metodología, ese procedimiento, ese proceso democrático que se conocía, inicia un cambio trascendental. Y empezamos a construir esta democracia plural, esta democracia en la cual el pueblo no solamente es convocado para que emita su voto, sino que hoy ese pueblo tiene en el voto la decisión de consolidar y de constituir las instituciones públicas de nuestro Estado. Ese pueblo hoy tiene el papel y el rol de tomar decisiones en la vida política, económica y social del país.
ese pueblo hoy tiene a través de la democracia la posibilidad de decidir sus recursos, dónde va a invertir. Algo que permanentemente se ha cuestionado por la oposición. Hoy día será un municipio determinado, una comunidad, una organización social que defina dónde va a destinar sus recursos económicos. Y puede ser en una canchita, como tanto han criticado, como puede ser en el arreglo de una escuela, o la construcción de una terminal, o la construcción de una sede, o la construcción de la plaza. Es decir, es el ciudadano que decide qué va a hacer con sus recursos económicos. Por una parte. Por otra parte, es ese ciudadano que, articulado en sus organizaciones sociales, hoy es parte de la CONALCAM, que toma decisiones políticas. Es esos hombres, esas mujeres de ojotas, de ponchos, de sombreros, de cascos, son los que ingresan a la Casa del Pueblo a tomar decisiones políticas junto con el presidente Evo Morales. Algo que está fuertemente también cuestionado por esos hombres y mujeres que representan ese viejo sistema democrático y ese viejo proceso electoral a los cuales ellos todavía representan. Pero estamos en ese tránsito de dejar de lado esa democracia representativa, esa democracia liberal, y sustituirla por esta otra forma de democracia plural, participativa, donde los actores no solamente van a votar en el marco de un reglamento, en el marco de una convocatoria, sino que son los actores principales y fundamentales para la toma de decisiones en nuestro país. Frente a esa coyuntura y a ese contexto, es que podemos entender que esta convocatoria que ha lanzado el Tribunal Supremo Electoral y la reglamentación correspondiente se adecúa a la ley del régimen electoral, se adecúa a la Constitución Política del Estado y se adecúa a este otro momento histórico que está viviendo el país, trascendental, por supuesto, porque estamos profundizando las instituciones de esta nueva democracia plural. Muy poco entendida seguramente, muy cuestionada seguramente, pero son los pasos y los saltos cualitativos que está dando el país, que solos no lo podíamos hacer. Es importante la crítica constructiva de la oposición para poder saltar a esa otra forma de democracia que es de mejor calidad que la otra democracia liberal, a esta otra democracia que nos va a permitir solucionar los problemas que en la democracia liberal no hemos podido solucionar: la exclusión, la pobreza, la discriminación, el racismo, la poca inclusión de los sectores sociales. Entonces, esta otra democracia de mejor calidad nos va a permitir mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos. Pero, te reitero, estamos en un proceso y en un tránsito. Ahora, en este primer punto, don Carlos Bert, sin duda que se han presentado ya momentos para evaluar varios aspectos, varios tópicos de los que forman parte de todos estos documentos que son las reglas de juego para llegar al 20 de octubre, tanto para partidos políticos, tema de las campañas, financiamiento, es decir, varios elementos que han formado parte de observaciones. José Luis, muy buenas tardes ya prácticamente. Igualmente, Oscar, gracias por la invitación a este tan solicitado programa en el país y en el exterior. Un cordial saludo a Fabián y a Jorge, con quienes vamos a compartir esta mesa de diálogo. El primer punto que nos han planteado dice textualmente: curso del proceso electoral tras el lanzamiento de la convocatoria oficial. O sea, me voy a abocar a ese tema, pero claro, no puedo sino un par de minutos ocupar para hacer notar que todo lo que ha dicho Jorge, creo que ni él ya lo cree, pues, ¿no? El país ya sabe que las decisiones no las toman ellos, no toma el pueblo, toman 5 sinvergüenzas en el Palacio del Pueblo, 5 o 7 tipos que deciden todo, por favor. O sea, no vengan, no continúen tratando de vender la historia de que hay una democracia general, total, por favor, eso no cree nadie. Entonces, no voy a perder tiempo debatiendo eso porque no tiene sentido. Quiero ir a
los temas que han derivado del lanzamiento de la convocatoria y los reglamentos. Y voy a aprovechar este escenario, este espacio que es tan grande, para hacer una gravísima denuncia en contra del Tribunal Supremo Electoral. Pero comencemos por los temas que ya se han debatido. Primero, no está en el calendario la fecha de la segunda vuelta. ¿Qué ha dicho el tribunal? Cuando se destapa el tema, salen y dicen, no, lo que va a pasar es que si hay segunda vuelta va a tener su propia convocatoria. Mentira. Es tratar de salvar el olvido, entre comillas. Y como prueba he traído la convocatoria con la que ha sido elegido, entre otros, Jorge Silva, como concejal municipal, que es la convocatoria de 2014 para 2015. Miren lo que decía la convocatoria en su artículo 2. Fijar como fecha de elección el domingo 29 de marzo de 2015, que fue cuando eligieron a Jorge y a todos los alcaldes, etc. Y en caso de existir segunda vuelta, se establece como fecha de elección el domingo 3 de mayo de 2015. Ahí está. O sea, que quieren inventarse ahora reglas, ¿no? Si hay segunda vuelta vamos a convocar. No, eso es mentira. Pero no es un grave problema que no esté en la convocatoria, digo, en el calendario, porque no es un grave problema porque el plazo para la segunda vuelta, quiera o no quiera el Tribunal Electoral, está en la Constitución. La Constitución dice que en caso de darse la segunda vuelta, esta debe realizarse en un plazo máximo de 2 meses, de 60 días. O sea, no hay por dónde escapar. Lo grave de no haber incluido en el calendario es que han dejado traslucir lo que en lo íntimo piensa el Tribunal Electoral, subordinado al gobierno del MAS y conformado por militantes del MAS. En el fondo, ellos piensan que no va a haber segunda vuelta porque están seguros que el accionar del partido de gobierno, incluido el fraude electoral, va a impedir que haya segunda vuelta en la cual perdería. Y si Jorge me pide pruebas del fraude, se la voy a dar enseguida, pero no me voy a detener en eso, porque si no ocuparía todo mi primer tiempo en esto. O sea, dejan traslucir eso, lo que una vez más muestra la precariedad del árbitro electoral. ¿Cómo va a haber elecciones con un árbitro que está ya definiendo que no va a haber segunda vuelta o parte de ese supuesto, ¿no? Es una iniquidad esto. Bien, el otro gran problema, esta vez no ya del calendario, sino de los reglamentos sacados, aprobados y publicados al día siguiente de la convocatoria, es el de no haber incluido en el reglamento de sanciones, de faltas y sanciones, no haber incluido la sanción para las y los servidores públicos que violen la prohibición de hacer campaña con las obras de la gestión pública en el plazo establecido en la ley del régimen electoral. Pero nuevamente, le preguntan sus colegas periodistas al vicepresidente del tribunal, le dicen, oiga, ¿y por qué no han incluido la sanción en el reglamento para las y los servidores públicos que incumplan la prohibición? Y dicen, no es responsabilidad nuestra, es una sentencia del Tribunal Constitucional que ha eliminado eso, lo que es una mentira, también es otra mentira. Lo que en realidad sucedió es inexplicable hasta cierto punto, porque muestra
la poca profesionalidad de los vocales del Tribunal Constitucional y del órgano electoral. En breve, porque no puedo repetir esto, ya lo he explicado en una columna periodística, en breve lo que pasó fue esto. Para el referéndum del 21F, el Tribunal Electoral sacó un reglamento en el que se dieron mañas para torcer una prohibición que está en el artículo 116 de la Ley del Régimen Electoral. Ese artículo dice que en los últimos 30 días, hasta las 8 de la noche del día de la elección o del día del voto en el referéndum, ningún servidor público, ninguna repartición pública puede hacer difusión de su gestión, de sus obras. Bien, el tribunal se dio las mañas de aprobar un reglamento que torcía esto. Nadie se percató de aquello. Torcía esto, y en ese su reglamento, en su artículo 24, subrepticiamente cambian el sentido de la ley y dice que en esos últimos 30 días, hasta horas 20 del día del voto, pueden hacer entregas de obras, pueden hacer alaraca con las obras, y que los medios solo pueden dar cobertura informativa, o sea, torciendo lo que señalaba señala todavía la Ley del Régimen Electoral. Salió este reglamento y, para sorpresa de todos, fue Evo Morales y García Linera que le pidieron al ex viceministro del Interior fallecido, a Illanes, que plantee una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo que les favorecía. Realmente es no sé, esto es kafkiano, es esto, ¿no? Les favorecía, estaban torciendo esa prohibición, plantean el recurso de inconstitucionalidad y, naturalmente, el tribunal da curso y declara inconstitucional el artículo 24 de ese reglamento. El efecto era que estaban reponiendo el 116 de la Ley del Régimen Electoral, estaban reponiendo la prohibición. Pero no, todo el mundo interpretó que el Tribunal Constitucional había liberado de esa prohibición porque supuestamente violaba el derecho a la información. Bueno, y el vicepresidente del tribunal ha dicho que es la culpa de esa sentencia. Realmente no se puede entender esto, ¿no? Tribunal Constitucional totalmente confundido, Tribunal Electoral peor, se arrastra hasta el día de hoy y se votan imágenes que no tienen ningún fundamento. Lo cierto es que el artículo 116 de la Ley del Régimen Electoral está vigente, y está tan vigente que este tribunal, con este vicepresidente, en su otro reglamento para la propaganda, lo han reproducido. O sea, ¿qué está pasando en el Tribunal Electoral? No puede seguir así. Y la denuncia es la siguiente. Miren, me he percatado, por seriedad profesional debo aclarar esto, me he percatado gracias a un colega que me ha pasado el dato. No he tenido tiempo de consultarle si puedo difundir su nombre. Como no lo he hecho, me lo guardo en reserva, pero aclaro que alguien me pasó el dato y estudié. En el reglamento, voy a leer el reglamento, porque tiene un título larguísimo. Miren. El reglamento han aprobado Reglamento de otorgación y registro de personalidad jurídica y actualización de militancia de organizaciones políticas. Miren, para hacerlo breve y luego, si quieren, entro a la explicación del detalle. En la disposición final primera dice lo siguiente. Por favor, a la audiencia presten atención. Los trámites para la otorgación de personalidad jurídica de
agrupaciones ciudadanas que pretendan participar en las... Es inaudito. Todos están ocupados en las elecciones nacionales y meten este artículo en este reglamento en un momento en que nadie le va a prestar atención, y de aquí a una semana vence este plazo. ¿Qué quieren evitar? Organizaciones ciudadanas, dice. Agrupaciones Agrupaciones claro. ciudadanas. Los partidos no se mencionan en el artículo. No, es que en las subnacionales ahora participan agrupaciones, pueden participar partidos también. La situación es peor de los partidos, pero este artículo pone en riesgo la Constitución, que es lo que siempre sucede en municipios, en elecciones departamentales. La próxima semana, pero la segunda disposición final dice lo siguiente: los trámites para la otorgación de personalidad jurídica de agrupaciones ciudadanas que pretendan, estos trámites deben concluir, atención, hasta el 16 de agosto de 2019. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hecho el cálculo con todos los requisitos, los plazos establecidos tanto en la ley de organizaciones políticas como en la ley del régimen electoral, y en el peor de los casos, ese plazo podría estar venciendo el 30 de agosto, no el 16, como señala este reglamento. ¿Qué es lo que busca el MAS a través del supuestamente árbitro electoral? Quiere impedir el desarrollo democrático del país. Es todo lo contrario a lo que Jorge nos ha dicho en su intervención. Esta es una grave denuncia y el Tribunal Electoral debe revisar esto, porque si no está violando los derechos, quién sabe de cuántas personas que deseen participar en las elecciones subnacionales del próximo año, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Dert. Damos la bienvenida también a don Fabián Jaxi, ¿cómo está don Fabián? Sin duda un tema que va a continuar en debate. Queremos conocer criterios suyos en torno al curso de este proceso electoral. También podremos incluir otro elemento, don Fabián, tomando en cuenta, me imagino que también nuestros invitados van a abordar más adelante, tiene que ver con la redistribución de recursos, pues el movimiento al socialismo saldrá, dice, como el mayor beneficiario de esto. Bienvenido, don Fabián. Gracias, muy buenas tardes a bolivianos, a bolivianas que nos escuchan a través de este prestigioso medio que llega evidentemente a todo el país. Un gusto, Óscar, José Luis, nuestros anfitriones, y por supuesto un saludo a Jorge y a Carlos. Un gusto poder debatir estos temas. Yo empezaría con algo que ya está calando en la ciudadanía muy a fondo, que tiene que ver con el fraude. Este es un tema que este órgano electoral debe ser uno de los más débiles, frágiles, subordinados que hemos tenido a lo largo de la historia democrática, con una debilidad institucional gigantesca. No sé cuántos funcionarios supuestamente técnicos han renunciado, han salido del órgano electoral, nadie sabe qué está pasando ahí adentro. Y claro, cuando uno ve el reglamento, que dicen, y esto no me consta, que dicen que lo habría hecho un consultor externo, y ese consultor externo es don José Luis Exeni, ex miembro del órgano electoral. Hasta esa cosa es medio rara, ¿no? En algún momento le aclarará pues estas deficiencias. Pero como está el reglamento, realmente muestra penosa intencionalidad política de situarse donde la ciudadanía ya ha establecido la absoluta falta de imparcialidad de este órgano electoral. Vamos a tener un árbitro absolutamente parcializado con el partido de gobierno, como nunca ha sucedido. Es decir, este debe ser el órgano electoral, además de la banda de los cuatro de la época neoliberal, uno de los más nefastos componentes del órgano. Pero no solamente es el Tribunal Supremo Electoral, la máxima instancia nacional, es de terror los tribunales electorales departamentales, que es donde se hace el primer cómputo, que se hace el primer proceso, que es ahí donde hay que tener mucho más cuidado. Y partimos del tema de fraude,
porque ya todo esto ha empezado con un penoso fraude procesal. Estamos partiendo ya de todo lo que se ha violado para llegar a esta convocatoria, este fraude procesal que lo comenzó el Tribunal Constitucional Plurinacional, la iniciativa del Movimiento al Socialismo, para forzar la reelección indefinida, una figura que la hemos vetado los bolivianos, contra la que hemos votado en el referéndum del 2009 al momento de la Constitución, fraude procesal que lo ha continuado el órgano electoral, porque ha avalado. El órgano electoral es la máxima autoridad en materia electoral, por tanto, un órgano electoral imparcial debió haber hecho respetar los resultados del referéndum del 21F. No fue así, se ha subordinado a la iniciativa que tomó el MAS. Este fraude procesal está continuando, y claro, la sensación de la ciudadanía de contar con un árbitro que no nos garantiza absolutamente nada justificaría estas demandas de renuncia de estos tribunos. Está claro que no van a renunciar, porque estos plazos que les han dado algunos comités, algunas agrupaciones ciudadanas, tienen sustento, tienen fundamento. No creemos en este árbitro, lo lógico era cambiarlo. No va a suceder eso. Me temo que estos plazos que se han dado las agrupaciones y los comités en Santa Cruz van a quedar en saco roto, porque no va a suceder eso. El MAS está empeñado en llevar a como sea el resultado de un proceso electoral ya amañado. Fraude procesal con la ley de partidos y organizaciones políticas, la ley de organizaciones políticas. Fraude procesal con las primarias, porque definitivamente han provocado este escenario electoral de un reglamento que ha tenido que ajustarse a todos estos fraudes. Y claro, el hecho de que no estén, por ejemplo, las renuncias de los funcionarios públicos es otra de las ausencias que yo complementaría con la que plantea Carlos. Evidentemente la ausencia más importante es la segunda vuelta, que no creo que haya sido un error. Yo reitero, revisando no solamente el calendario del 2014, sino del 2009, cuando ya con la nueva Constitución fuimos a un proceso electoral nacional, ya la convocatoria del 2009 incorporaba las renuncias de los servidores públicos y la segunda vuelta, ya aplicando esta modalidad de segunda vuelta que está establecida en la Constitución. Por tanto, evidentemente el hecho de que el órgano electoral no prevea la segunda vuelta ya es pues grave, ya es otro fraude procesal, porque que el órgano electoral le diga a la gente es probable que no haya segunda vuelta. Eso es lo que nos están queriendo decir desde el árbitro. Ellos no tienen por qué meterse en este tema. Lo que correspondía, por un órgano electoral serio, es haber incorporado en el calendario la segunda vuelta con todo lo que eso implicaba. Obviamente, al no incorporarlo, dan esta señal al votante, al ciudadano: bueno, entonces no va a haber segunda vuelta. Eso quiere decir que no sé para qué estamos yendo a la elección del 20 de octubre si está claro ya que va a haber un ganador. Esa es la sensación que está dejando esta convocatoria. Me preocupa el padrón electoral. Dice que vamos a llegar a 7 millones, ¿no? Espero que no estar viendo ahí venezolanos, chinos, no sé, ¿no? Puede dar cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado. Me sorprendió la cantidad de gente que se ha empezado a inscribir colas ya inmediatamente, ¿no? Cuidado que también se esté montando ahí un padrón muy complicado que no nos garantice tampoco nada. En el tema del financiamiento está claro que era una necesidad, pero como se ha hecho tan a las talondras la ley de partidos y organizaciones políticas, que han introducido una modalidad de financiamiento muy necesaria en cualquier parte del mundo de organizaciones políticas que van a terciar. Pero claro, da la casualidad que en esta oportunidad el gran beneficiario de esto sin duda es el movimiento al socialismo de este dinero. Son 7 millones de dólares, algo más de 35 millones de bolivianos que se van a repartir, más de 11 le tocará al MAS, unos 5 parece al partido dice no, esta candidatura de Ortiz, y 2 millones el resto de los partidos. Sin duda ahí hay un elemento de beneficio ya para el partido de gobierno. No es casual que el MAS también esta vez aceptó, porque es el MAS el que auspició el hecho de que no haya ningún tipo de financiamiento. Recordemos
que cuando había financiamiento se dijo, no, esto que vaya para las personas con discapacidad, y finalmente ni siquiera las personas con discapacidad se han beneficiado con eso, pero bueno, ahora estuvo de acuerdo el MAS, claro, porque le va a caer unos 11 milloncitos de bolivianos, que va a engordar ya estas fuentes de financiamiento privilegiadas que tiene el movimiento al socialismo. Finalmente, tenemos un árbitro con absoluta falta de fiscalización de nada. O sea, este es un órgano electoral que no tiene la voluntad, la fuerza política, ni lo va a hacer, no tiene ningún nivel de fiscalizar a los actores electorales, porque esta es la máxima autoridad electoral para fiscalizar a candidatos, para fiscalizar a los partidos políticos, y claro, en todo este tiempo, este órgano electoral nos ha mostrado absoluta incompetencia para ello, y esto es muy grave, porque más allá de estas trampitas de que no han incorporado, como dice evidentemente Chali, de que no se ha incorporado estas sanciones por el uso abusivo de recursos públicos, que es terrible, porque ahora va a ser rienda suelta, siempre lo ha sido, o sea, inclusive si hubiera esa, como existe esa sanción ya en la ley electoral, igual el movimiento al socialismo se acostumbró nomás a usar y abusar de los recursos públicos, pero esa va a ser la gran fragilidad también. Vamos a tener un árbitro prácticamente que va a mirar de palco lo que hagan o deshagan los partidos políticos y, lógicamente, los candidatos. Es un tema fundamental. Dicho todo esto, ¿qué le queda a la ciudadanía? Es decir, esta sensación de orfandad, y lo hemos visto dramáticamente en la vulneración de derechos políticos. Es increíble, el día jueves, después de 4 años, tomaron posesión 2 asambleístas en la asamblea que fueron elegidos juntamente con nuestro concejal acá presente. Fueron elegidos hace 4 años, asambleístas departamentales. Después de 4 años, recién lograron posesionarse como autoridades electas. Se les ha violado los derechos políticos. Si algún derecho político se ha violado, evidentemente es con esta gente. Esa es la debilidad de un órgano electoral que no ha podido imponer la acreditación de quienes han sido electos. Por tanto, estamos ante un escenario de un órgano electoral que no puede hacer cumplir el resultado de las elecciones. El referéndum del 21F no lo ha hecho respetar, y por supuesto no ejerce su rol de fiscalización. Por tanto, hay una sensación de que estas elecciones, para que tengan algún resultado, va a tener que haber un involucramiento ciudadano muy fuerte. Es decir, frente a esta situación de fraude, de torcer los resultados del 20 de octubre, no le queda otra a la ciudadanía que salir en defensa del voto. Y aquí una consigna puntual tendrá que ser cómo logramos que el 20 de octubre la ciudadanía desde ahora empezar a controlar el padrón, desde ahora empezar a controlar todo este proceso, defender nuestro voto el 20 de octubre y impulsar una suerte de plebiscito para decirle una vez más que no queremos la reelección indefinida. Creo que esto se resumiría: defensa del voto, no a la reelección indefinida, que es lo que va a tener que hacer ahora la ciudadanía frente a la ausencia, yo diría. Tenemos un árbitro ausente, que definitivamente está claro que no va a garantizar absolutamente nada el 20 de octubre. Lo vamos a tener que hacer los ciudadanos, volcados a controlar todo lo que se haga a partir de hoy día, y especialmente en el día de la votación. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Sin duda, don Jorge Silva tiene distintas puntualizaciones, tomando en cuenta las aseveraciones que han vertido los otros invitados. Don Jorge Silva, pero a todos, por favor, solicitamos acortar su participación en esta segunda ronda. Don Jorge Silva. Sí, yo creo que es ocioso debatir temas o puntualizaciones legales de números y de subjetividades que pueden estar dentro del marco de la especulación. Para mí es mucho más importante debatir la profundidad de los procesos electorales que está viviendo el país. Sin embargo, a raíz de las intervenciones que me han antecedido, los que no quieren las elecciones son los opositores, ¿no? Y no el movimiento al socialismo, como han insinuado en esta mesa. Quienes dicen que renuncien los tribunos del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, no quieren elecciones. Pongamos en la imaginación que renuncian. El Tribunal Supremo Electoral se queda sin vocales. ¿Quién convocaría? ¿Quién administraría las elecciones? Se tendría que convocar una convocatoria,
concurso de méritos, el debate permanente en la asamblea, si se ponen de acuerdo o no, unos que quedarán a los notables, otros quedarán que sean representantes de la sociedad civil, otros quedarán personas independientes, es decir, entraríamos nuevamente en un caos, que al parecer eso es lo que quieren los opositores que están pidiendo la renuncia de los tribunos, con una serie de pretextos, fundamentos que pueden tener como no pueden tener razón. Pero el objetivo es evitar las elecciones. Quienes han anunciado impugnar a los candidatos, cuando ya no hay esa figura en este calendario, en este cronograma de actividades que se ha lanzado, y que si comparamos con las anteriores convocatorias tampoco hay. Quienes dicen que no reconocerán resultados si Evo Morales gana en las elecciones, ¿no? Recientemente un político de la oposición ha hecho conocer esta declaración. Él señala que si Evo Morales va a ganar las elecciones, Bolivia dijo no va a reconocer estas elecciones por una serie de argumentos que descalifican la candidatura de Evo Morales. Textual, ¿no? Diputado advierte que Bolivia dice no, desconocerá victoria de Evo si gana las elecciones. Como oposición nosotros no vamos a reconocer un triunfo de Evo Morales, porque será un triunfo ilegal. El momento en que se reviente el puchichi no será en este momento, será en octubre o cuando se posesione. Quienes no quieren elecciones, ¿no?, son los que mandan cartitas a Estados Unidos pidiendo la intervención en Bolivia. Quienes no quieren elecciones son aquellos que reconocen a Guaidó, una persona que no ha sido elegido ni con un voto para ser presidente, sino que se ha autoproclamado, pero que es reconocido por políticos neoliberales de nuestro país. Entonces, cuando nos hablan de que el MAS, con este reglamento, está eliminando la segunda vuelta, simplemente están especulando, porque la propia Constitución establece en el artículo 166, parágrafo segundo, y la Constitución está por encima de cualquier ley, de cualquier decreto, muy arriba de un reglamento que ha emitido el órgano electoral. Dice, en caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones, es decir, una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior. Sí, el órgano electoral, a momento de convocar a una segunda vuelta, tendrá que sujetarse a lo que establece la Constitución, ¿no? Entonces, eso de que no quieren o están haciendo desaparecer la segunda vuelta es una especulación totalmente que no la aceptamos, ¿no? Porque está en la Constitución, está en la Ley 026, la Ley del Régimen Electoral, que está por encima de este reglamento. Y este reglamento no dice textual, se elimina la segunda vuelta. No incorpora, porque el fundamento que ellos tienen es señalan que mientras no sepamos si va a haber o no va a haber segunda vuelta, ¿para qué vamos a reglamentar? ¿Para qué vamos a convocar? Pero lógicamente, si no se cumple el mandato del 166, tendrá que haber pues una reglamentación para la segunda vuelta en el marco de lo que establece el artículo 166 de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, no deja de ser una mera especulación de aquellos políticos que pretenden alarmar a la población, distorsionar la realidad, simplemente con un objetivo que está en el fondo de sus entrañas, porque lo que ellos quieren es evitar las elecciones de octubre, porque saben que van a perder. Ya están preparando con este tipo de argumentos, que los escuchamos, ¿no?, el discurso del fraude. Ha habido fraude. Evo Morales era un candidato que no estaba legalmente habilitado y por lo tanto no vamos a reconocer y vamos a pedir el desconocimiento de la comunidad internacional, y se viene un ataque de esas características por parte de la oposición. Entonces hoy están preparando ese terreno, ¿no?, con este tipo de argumentos que les escuchamos permanentemente. Por otra parte, Fabián decía, han anunciado que va a haber 7 millones de empadronados. Cuidado que ¿de dónde pues 7 millones? ¿No? Habrá que revisar el padrón electoral del 2016.
El 2015 el padrón electoral era 6.571.240 personas en edad de votar, habilitadas dentro del padrón electoral. El 2016, en un año, subió a 6.712.239, es decir, ha habido un incremento de casi de 200.000 personas más. 2017, 2018, 2019, 3 años aproximadamente, creemos que el padrón electoral ha llegado a los 7 millones, tomando en cuenta este promedio de crecimiento del padrón electoral que hemos tenido desde el 2010 al 2016. Por lo tanto, no es loca la idea de que el padrón electoral para las elecciones de octubre esté por encima, un poquito más de los 7 millones de bolivianos en edad de votar. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. Don Carlos Bert, en torno a este tema planteado, don Jorge Silva decía, se quiere evitar por parte de oposición las elecciones. ¿Coincide con este criterio, don Carlos Bert? A ver, en rigor de verdad, yo no puedo hablar a nombre de ninguna organización política porque no milito en ninguna. Pero francamente no creo que estén buscando el que no haya elecciones. Considero que comparten un criterio generalizado que es también mío, y como algo mío lo voy a plantear. Yo sí quiero que haya elecciones, pero sin candidatos truchos, como Evo Morales y García Linera. Ese es el tema. No debieran ser estos candidatos, incluso por respeto a su propia palabra. Pero no vamos a repetir aquí el debate de cuántos años ya, ¿verdad? Son unos cínicos, han hecho todo para habilitarse, han violado todas las normas, están de candidatos, y eso es lo que violenta al sistema democrático, violenta la Constitución, las reglas, etcétera. Y yo lo que quiero es que hayan elecciones, pero sin estos candidatos truchos, pero ya están habilitados. Y esa es la realidad también. Y mi posición, lo he expresado también varias veces, aún con estos candidatos truchos y sabiendo que hay un monumental fraude en camino, que lo voy a poner en cifras ahorita sin hacer especulaciones, aún en estas condiciones, sin árbitro o con este árbitro inepto, y aquí recojo las palabras de Jorge, el no incluir la segunda vuelta en el calendario puede deberse, en su interpretación, a un error. No es mala fe, es un error. Bueno, aún en ese caso, por ineptos deben irse, porque en ese nivel no pueden haber errores que generen tanta duda, tanta especulación. En un escenario ya tan complejo, estos ineptos cometen ese error, entre comillas, y agravan la situación. Al menos por eso deberían irse, pero coincido. El pedido de los comités cívicos, de las plataformas, que tiene fuertes fundamentos y que los comparto políticamente, no es viable, porque hay poco plazo, y ¿quién va a designar la asamblea donde el MAS tiene 2/3? O sea, por favor, lo mismo, ¿cómo se dice en quechua? Lo mismo que quiquillanta va a salir, ¿no? O sea, bueno, esas puntuaciones. A ver, voy a dar algunos datos que a mí me preocupan. He terminado una investigación en un estudio del padrón versus padrón de los partidos, etcétera, y los hallazgos que me preocupan, para resumirlo, son, a ver, voy a citar solo 3 ejemplos, que no encuentro explicación, ¿ya? El padrón de la capital, de La Paz, representa el 78% de la población de La Paz. No, de la ciudad de La Paz. En el caso del Alto, 68.59. ¿Esto es verosímil? ¿En qué país del mundo tendría que ser un país con una población sumamente vieja, ¿no?
o que votan los niños para que el padrón electoral ocupe o aglutine al 78% de la población. ¿Quieren cifras? Estoy manejando cifras de 2016. Población de la ciudad de La Paz, 794,000 en cifras redondas para abreviar. Padrón de la capital de la ciudad de La Paz, 621,000 personas. Hacen la división, les va a dar 78%. Otro ejemplo, Sucre, 70.8, 71%. ¿Qué hay aquí? ¿Es esto claro? ¿No merece que tengamos que estudiar el padrón? He estudiado también los 329 municipios del país, por departamento y por provincias. Y he comparado el padrón de los partidos con el padrón electoral de cada municipio. Y he identificado, para poner cifras globales, porque no hay tiempo para entrar en los detalles, he identificado aquellos municipios en los que la militancia del MAS, los que están registrados en los libros del MAS, esos libros que los llenaron en silencio, ¿se acuerdan? Cuando nadie sabía qué es lo que estaba pasando, por qué estaban haciendo firmar libros, y después sorprendieron con la ley y que había que llenar libros, esos libros sospechosos. Entonces, he identificado municipios en los que la militancia del MAS representa representa entre el 20 y el 25% del padrón del municipio, en unos casos, y en otros más del 33% del padrón del municipio, o sea, más de un tercio del padrón del municipio. O sea, terrible, ¿no? A ver, ¿en qué ciudad del mundo un tercio de su padrón electoral milita en un partido? Solo en los partidos autoritarios que obligan a la gente a inscribirse. Bueno, ¿saben cuál es el resultado? En 177 municipios de los 329, el MAS se ha ocupado compulsivamente, sin lugar a dudas, a inscribir a ciudadanas y ciudadanos en sus propios libros. Por eso lo hicieron de manera callada, sospechosa. Esa es la magnitud de lo que se está preparando de aquí a octubre. Y por eso necesitan un tribunal electoral sin capacidad de evitar y controlar esto. Las organizaciones políticas de la oposición deben organizarse y deben poder evitar este fraude. Pero ese es el segundo tema de nuestro diálogo, que lo vamos a abordar, ¿no? Hay algunos casos, y cierro esto, a ver, les voy a mostrar. Por ejemplo, en Cochabamba, les voy a leer dos casos. Hay unos municipios en los que el 70% de las y los ciudadanos inscritos en el padrón del municipio están inscritos en los libros del MAS. El 70%. Es que es realmente inaudito esto. No puede ser. No puede ser así, ¿no? A ver, mire, Cochabamba, para que nadie dude, les voy a citar con municipios concretos. Sicaya, el municipio de Sicaya en la provincia Capinota, 76.2% del padrón del municipio figura en los libros del MAS. Esto es inaudito, esto no se da en ninguna parte del mundo, salvo obviamente en países autoritarios. Bueno, para no hablar de Villa Tunari, pues, ¿no? La sede de los cocaleros, igual, más del 70%. Y así hay varios municipios. Esto tiene que esclarecerse, no podemos
continuar de esta manera. Y entonces retorno a mi afirmación inicial. Yo sí quiero que haya elecciones, porque no puede reproducirse el gobierno sin elecciones este año. Pero quiero que hayan elecciones imparciales, sin candidatos truchos, sin candidatos mentirosos. Muy bien. Para ir cerrando este primer punto, don Fabián Jaksic, es necesario también destacar lo que se ha mencionado hasta el momento y quizá incorporar otros aspectos como el que, por ejemplo, podría presentarse en el transcurso de esta etapa hasta las elecciones del 20 de octubre. ¿Cuál será la característica, por ejemplo, de las campañas? ¿Cómo va a actuar el MAS y cómo actuará la oposición también? Yo quiero precisar y a Jorge aclararle de que no es especulación el hecho de que no esté la segunda vuelta contemplada en el calendario electoral. Jorge, por lo menos tienes que reconocer que, por lo menos podrías decir, ha hecho un error, una torpeza del órgano electoral. Elecciones 2009, el calendario contemplaba renuncias de los funcionarios públicos, hoy día no lo contempla. Eso quiere decir que nadie está obligado a renunciar, aunque así dice la ley, porque es la autoridad electoral la que establece la administración del proceso. En las elecciones 2009, en las elecciones 2014, el calendario contemplaba renuncias y contemplaba la segunda vuelta. Esto es más allá de una torpeza, es una intencionalidad política, y esto es muy grave para esta terrible ausencia. Eso quiere decir, cuando uno mira el calendario electoral de los administradores de este proceso, no va a haber segunda vuelta. Ese es el mensaje que quieren dar. Por tanto, o lo corrigen, o que hagan un ajuste inmediatamente y que nos digan, pues, que sí está contemplado aquello. Definitivamente no es especulación, Jorge, porque lo han sacado del reglamento, y habrá que ver quiénes son los responsables de semejante torpeza. Lo del padrón electoral ha sido siempre una preocupación con este órgano electoral y con algunos otros más, ¿no? Creo que es un tema que sigue siendo un hueco negro que no lo hemos logrado resolver, ¿no? Yo no estoy cuestionando de que podemos estar bordeando los 7 millones por el crecimiento vegetativo. Sin duda, cada año más o menos suman jóvenes, que es lógico, pues 100.000, 150.000 jóvenes mayores de 18 años cada año aumenta, pues es obvio, ¿no? Mi única preocupación es que si este órgano electoral ha sido tan incompetente en manejar los libros de los militantes, donde ciudadanos X aparecieron como militantes de un partido Y sin jamás haberse inscrito, las barbaridades que se han hecho con eso, con ese mecanismo donde hasta el día de hoy no se establece ninguna responsabilidad hacia los partidos políticos, ese rol del órgano electoral que decía de fiscalización es penoso porque no ha habido ninguna acción concreta, puntual de fiscalización. Por tanto, el padrón electoral nos tiene que preocupar siempre a todos en un proceso electoral de esta naturaleza, y creo que es algo que lamentablemente va a seguir siendo un misterio, pese a supuestamente auditorías que se habían hecho, que no las conocemos hasta el día de hoy, que tenían que hacerse, que la OEA las hizo. Bueno, la OEA es un organismo también medio extraño cuando hace sus cosas, porque nunca se informan qué es lo que pasó con aquello. Ojalá que tengamos un padrón electoral y no tengamos sorpresas, ¿no?, de muertos, de jóvenes menores de 18 años o alguna otra situación medio rara. Por todo esto, obviamente, yo insisto en que lamentablemente no tenemos un árbitro que nos garantice los resultados del 20 de octubre. Por tanto, lo tenemos que hacer los bolivianos. Ante estas insuficiencias, debilidades, incongruencias, absolutamente un árbitro incompetente, obviamente tenemos que los ciudadanos ponernos las pilas y precautelar nuestro voto. Quienes creemos de que la mejor manera de resolver el futuro del país y de resolver las controversias políticas es la vía democrática. Yo sí creo en las elecciones, yo confío en que el 20 de octubre
el único instrumento que tiene ese ciudadano que no es militante de nada, que no tiene un sindicato que lo defienda, que es un ciudadano de a pie, el único instrumento que hoy día tiene es en las urnas. Es la única arma democrática legítima que tiene el ciudadano, y yo confío que el 20 de octubre se va a volcar, pero también para darle una señal muy clara a quienes han torcido la ley, a quienes han hecho fraude procesal para habilitarse como candidatos. Y esto lo tenemos que repetir. Evo Morales y Álvaro García Linera están inconstitucionalmente habilitados. Por tanto, el ciudadano tendrá que reflexionar en su voto el 20 de octubre. Tiene que haber ahí una suerte de plebiscito ciudadano, y hay que darle una señal muy clara a esos candidatos que han forzado su postulación de manera ilegal e inconstitucional. Y el 20 de octubre sí, yo creo que hay que ir a la elección. Y claro, estas señales de las que manda Jorge, pues debe ser gente que está con otras cosas en su cabeza. Pero obviamente tenemos que generar con contundencia también que no confiamos en el árbitro, y por tanto somos los ciudadanos que tenemos que organizarnos. No creo tampoco en los partidos que se organicen, porque andan más desorganizados que nadie, y creo que deberíamos los ciudadanos ver mecanismos de autoorganización para defender el voto y decirle un no contundente a la reelección indefinida. Muy bien, vamos a pasar al segundo punto de Diálogo en Panamericana, don Jorge Silva, que tiene una relación muy estrecha con el primero. Tiene que ver además con la situación en los sectores de oposición. Recordemos, hace varios días los cívicos y partidos de oposición se reunieron en torno a buscar la unidad de los partidos de oposición. Una unidad que parece, dicen algunos sectores, más lejana. ¿Qué nos tiene que decir? Reitero, un tema, un segundo punto planteado en el programa que tiene mucha relación con el primero. Don Jorge Silva, por favor. Sí, Oscar, si me permite, simplemente dos puntualizaciones, ¿no? No es nuevo la descalificación a los árbitros de este proceso electoral. En todos los procesos electorales, si revisamos los antecedentes de cada elección que ha habido desde el 2009, vamos a ver que el órgano electoral siempre ha sido blanco y de críticas de la oposición. El último, el 21, antes del 21F, eran los miembros la banda de los 7, y ganaron la oposición con la banda de los 7, ¿no? Criticaron, igual fustigaron a los 7 miembros del Tribunal Supremo Electoral, pero cuando el resultado les fue favorable, ya no era la banda de los 7, ¿no? Ya no supieron decir nada, y por eso hoy día no es nuevo de que también salgan a apuntar al árbitro para descalificarlo, reitero, preparando el discurso del fraude, porque esta es una derrota anticipada de la oposición, y están anunciando una victoria anticipada del movimiento al socialismo de Evo Morales y Álvaro García Linera. Y lo que están haciendo es simplemente preparar el discurso del fraude, y de que Evo y Álvaro han sido candidatos, como les dicen, ilegales, inconstitucionales, y una serie de adjetivos que van a descalificar la candidatura. Segundo, Carlos, que siempre nos tiene acostumbrados con sus estudios y sus datos numéricos, que no se sorprenda, pues hay sí, evidentemente municipios donde el 80, el 70, el 90% son masistas, ¿no? Especialmente en el trópico de Cochabamba. Acá en el Alto, en las provincias, en diferentes lugares de Bolivia, hay gente, pues sí, que más del 80-90%, inclusive se habló que en algún municipio de Cochabamba el 100% de la población es masista, y tiene pues el derecho de inscribirse al partido que quiera. No le vamos a decir, ojo, ¿por qué? ¿No? También tienen que inscribirse a los otros partidos. No podemos imponer arbitrariamente una decisión ajena a su voluntad. Entonces, que no vaya a sorprender de que evidentemente en algunos municipios el MAS tiene una fuerte presencia, a diferencia de los partidos opositores, que lógicamente no pueden llegar ni a las decenas, a veces ni a las centenas, cuando abren estos libros que Carlos decía, los libros en silencio. Esos libros en silencio, José Luis, Oscar, nunca fueron entregados al órgano electoral. Y lo podría yo decir con propiedad.
Yo he sido parte de la coordinación de inscripción, de la primera inscripción de militantes, y los libros están en mi oficina, ¿no? Hemos entregado a la Dirección Nacional y esos libros se quedaron ahí. En la nueva reinscripción se solicitaron nuevos libros. Esos libros fueron los que se entregaron, ¿no? Bajo inventario, bajo nota, bajo carga notarial. Por lo tanto, no es de que el MAS, no, silenciosamente inscrito y después nos ha sorprendido con una ley y ahí aparecen con tantos militantes. Es totalmente falso. Me imagino que Carlos no conoce la realidad dentro del movimiento del socialismo y estos procesos de inscripción de militantes que hemos tenido, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente falsa aquella aseveración. El padrón electoral del 2016, Oscar, era de 6.712.239. ¿Cuál es el padrón de militantes del MAS habilitados en este último proceso? Llegamos a 1 millón. Por lo tanto, no hay 70%, no hay 60%, no hay 50%, no hay 20% del padrón electoral. Estamos dentro de un porcentaje fácilmente comprobable y permitido. Si no llegamos al 20% del padrón electoral, los militantes que se han inscrito a nivel nacional en el movimiento del socialismo. Han habido muchas depuraciones, siempre llegado casi a 1 millón de militantes. Por lo tanto, es otra falsedad que se pone en esta mesa. Bueno, pasando al segundo punto del diálogo, referente a la unidad, ¿no? La situación de los sectores de oposición respecto al tema de la unidad. Y ahí tenemos algunas puntualizaciones, ¿no? ¿Por qué los opositores no van a lograr la unidad? Y no lo van a hacer, por más que intenten y por más asambleas, congresos, eventos que tengan acá o fuera del país. Porque prima pues en ellos el coteo, ¿no? Y en este momento la oposición está en una lucha interna del coteo político. Carlos Mesa no quiere hacer megacoalición, pero no es que no quiera, no puede. Carlos Mesa quisiera ser él el líder, el mesiánico, ¿no? Y todos los que crean en él o confíen en él, que le sigan, pero sin ningún tipo de condición. Entonces, los otros partidos que saben que no van a apoyar gratuitamente, no lo han hecho ni lo van a hacer ahora ni en el futuro, no van a apoyar gratuitamente a Carlos Mesa, si es que Carlos Mesa no les asegura y les garantiza gobernaciones, alcaldías, concejales, diputaciones o senaturías. Entonces, ese factor es el que prima actualmente en la oposición, factor que impide una unidad opositora y que nunca han podido vencer, nunca han podido salvar ese obstáculo que tienen en sus entrañas. Y esto es, yo fui diputado, también Fabián, y conocemos cómo actúa la oposición cuando está dentro de un espacio político, dentro del poder político. Las peleas de Podemos, las peleas de los bloques de poder, por carguitos en la directiva, por las comisiones, por las secretarías, es pues una guerra mortal que viven allá adentro. Y yo sé y conozco que en este momento, en estos tiempos, en estos días, en estas semanas, la batalla es mortal al interior de los partidos de la oposición por garantizar y asegurar espacios para los políticos que quieren sumarse a una fuerza, a una corriente, a un liderazgo político. Por lo tanto, no van a unirse nunca los opositores porque no tienen o no han podido todavía tener los mecanismos e instrumentos de salvar esa su propia incapacidad que han tenido históricamente. Antes tampoco se han unido. Eran 3 los partidos durante por lo menos en la época neoliberal: el MNS, la ADN y el MIR, ¿no? Que nunca han podido unirse en una sola sigla. Pero como entre ellos habían charlado y habían dicho aquí, aplicamos la fórmula de la alternancia, de la rotación, del pasanaco, entonces este año te toca, estos 5 años o 4 años te toca a ti, al otro al MNS, al otro al MIR, al otro al ADN, y así nos vamos turnando y rotando la silla. Eso es alternancia, esa es la democracia liberal. Turnarnos, rotarnos, hacer de pasanacu la silla presidencial, ¿no? Entonces, hoy están en esa misma realidad opositora y por lo tanto ni antes, ni ahora, ni después van a poderse unir. Segundo, ellos saben, Oscar,
José Luis, que se están jugando la sobrevivencia política. Es una vieja camada de políticos que están a punto de entrar a jugar el último partido de su vida. Estoy hablando de un periodo constitucional que es de 5 años. El 2025, estas personas, definitivamente ya por una edad natural, no van a poder ya ser los nuevos actores, a no ser que se animen como don Jaime Paz Zamora. Pero seguramente van a ser otros ya los actores el 2025 que asuman esta conducción dentro de la oposición política. Por lo tanto, los que hoy día están peleando, Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Jaime Paz Zamora y los otros, responden a esa vieja camada de políticos que están luchando su último partido, los descuentos en la vida política, y que lógicamente quieren despedirse con una copa. No quieren descender, y por ahí les entendemos esta su desesperación, esta su angustia, este su miedo de octubre, de que nuevamente sean vencidos y tengan definitivamente que colgar los cachos o esperar el 2026, para poder optar todavía en algún espacio político. Vemos que entre Carlos Mesa y Óscar Ortiz hay una diferencia, Para nosotros Óscar Ortiz representa la extrema derecha de nuestro país. Los culitos más blancos de Bolivia están articulados en Óscar Ortiz. Es un proyecto político racista enteramente, discriminador, que lógicamente aglutina a las élites racistas de nuestro país y que están en torno a Óscar Ortiz. Eso es lo que representa Rubén Costas, lo que representan los otros políticos que están en Bolivia, dijo no, y más a este ladito, casi al centro, se quiere ubicar Carlos Mesa, que no representa específicamente a la extrema derecha, pero tampoco quiere estar con la izquierda y quiere constituirse en un centro dentro del panorama político. Sin embargo, han sido sus propios correligionarios de Carlos Mesa que no lo ven con la solvencia de un candidato, no lo ven con la fuerza y la fortaleza de un líder que pueda asumir la conducción de este país por el mismo contexto y la misma composición social política de Bolivia. Por lo tanto, creen que Carlos Mesa, y lo han dicho, algunos dicen votar por Mesa es votar por Evo. Otros dicen, no, votar por Mesa es votar por un cobarde. Rafael Quispe dijo, cobarde no entra a Palacio. Entonces ahí se ve una cierta debilidad en el candidato de Carlos Mesa, que no ha logrado ni siquiera convencer a sus propios seguidores de que tiene la fortaleza y tiene la convicción de ganar las elecciones en octubre. Por lo tanto, nos parece que, primero, que no hay unidad. Segundo, que están desempeñando un papel hasta ridículo, diríamos, porque cuando le servía a Almagro, por ejemplo, era su ídolo, su cuate, su amigo, el de referencia, al que le mandaban cartas y lo aplaudían, y por poco no ponían un monumento a Almagro. Pero cuando Almagro llega a Bolivia y les dice en su propia cara, su amigo, su cuate de los opositores, Almagro, que Evo Morales estaba habilitado legal y constitucionalmente y que inhabilitarlo sería una discriminación, ahí se dan la vuelta a los opositores y lo tratan de todo al pobre Almagro, no han perdido un adjetivo para descalificar a Almagro y lo han convertido por poco más en masista, Falta que digan que se ha inscrito al MAS y que Almagro ahora es masista. Pero ese es el cambio de actitud que tiene un sector de nuestro país que está organizado hoy en las fuerzas políticas opositores, que están totalmente desorientados, perdidos, no van a poderse unir, están enfrascados en una lucha interna por las listas. Hay una corriente mesiánica liderada por Carlos Mesa, hay otra corriente de la extrema derecha liderizada por Óscar Ortiz. Frente a todo esto no hay un plan, por lo menos no conocemos hasta el momento una alternativa, una propuesta, un proyecto. No nos dicen qué van a hacer
por ejemplo, con la nacionalización. Siempre han estado en desacuerdo. No sabemos si van a volver a entregar los recursos naturales a las empresas extranjeras. No sabemos si las empresas nacionales que se han creado, como BOA, Entel, etcétera, el teleférico, se van a entregar a los amigos empresarios, va a seguir en manos del Estado. ¿Qué van a hacer con las políticas sociales? Han dicho que los bonos están bien y que no la van a cambiar, pero nada más. No nos han dicho qué tipo de modelo económico van a implementar, ¿no? No nos han dicho nada referente a la democracia plural que nosotros estamos profundizando y embanderando. Simplemente hemos recibido críticas, simplemente hemos recibido ataques, simplemente hemos recibido denuncias sin pruebas, descalificaciones. Para la oposición todo está mal. Para la oposición lo peor que ha podido ocurrir son estos 13 años de gobierno del movimiento al socialismo. Para la oposición el futuro es negro, nefasto, ¿no? Por poco no nos dicen que si gana Evo Morales va a haber terremoto en Bolivia. Ese es el discurso, esa es la pobredumbre en la cual se desenvuelve la oposición sin ningún horizonte. Y lógicamente esto la población siente que si la oposición vuelve al país, vuelve a gobernar el país, vuelve el modelo neoliberal. Cuando nosotros pensamos que los opositores no tienen propuesta, yo creo que nos estamos equivocando. En el fondo la oposición tiene una propuesta, que no lo dice, que no lo va a decir, y la propuesta es retornar al neoliberalismo, retornar a lo que ha sido Bolivia antes del 2005. Es decir, que si llegara a ganar la oposición, a Bolivia le esperaría días difíciles, como está viviendo Argentina, como está viviendo Brasil, porque en esos países ha retornado el neoliberalismo. Hoy no quieren decirlo sus principales candidatos, sus principales impulsores de ese modelo, porque saben que serían rechazados. Entonces, ¿qué están haciendo? Dicen que todo está bien, pero que van a mejorar, ¿no? Pero no nos dicen nada más, es decir, no nos dicen una nueva visión de país que ellos tienen, un nuevo proyecto, una nueva alternativa, sino que están escondiendo la receta del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para que una vez si ganan, aplicarlas, ¿no? Y aplicarlas como lo han aplicado en el pasado, sin piedad, sin contemplación, sin pensar en el país, sin pensar en la patria, sin pensar en nuestras generaciones. Han rifado nuestros recursos, han rifado nuestras empresas. Cada día rifaban una empresa, ni siquiera rifaban, sino que las regalaban, o las más productivas se las compraban ellos mismos. Es decir, han destrozado el país y nos han dejado casi en bancarrota. Han sido 14 años en los cuales se ha recuperado ese viejo estado pobre, sometido, un estado totalmente dividido, y estos 14 años hemos logrado sacar a más de 3 millones de la extrema pobreza, hemos consolidado un modelo económico que nos dé estabilidad, hemos insertado al Estado en la economía del país, y gracias a eso tenemos hoy presencia en todas las familias a través de las políticas sociales. Es decir, estos 14 años para un gran sector de la población han sido una época en la cual se ha solucionado las principales demandas estructurales. Lógicamente, Carlos nos va a decir, eso ni el Jorge lo cree, ya no nos van a contar el mismo cuento, o eso cuéntenselo a su abuelito, pero ese cuento, ese discurso, esa realidad es palpable en la gente que ha sentido que este proceso de cambio, que este gobierno de las organizaciones, de los movimientos sociales, ha servido para sacar de la exclusión, para sacar de la explotación, para incluirlos en la conformación de este Estado que estamos viviendo. Por lo tanto, tenemos al frente, tenemos una situación en los sectores de la oposición que es desastrosa, que no nos da ninguna certidumbre al país, y por lo tanto, creo y estamos convencidos de que en octubre nuevamente el pueblo va a ganar con Evo Morales en las próximas elecciones. Muy bien, en este segundo punto, don Carlos Bert, hay criterios que han surgido que, bueno, por lo menos manifiestan que desde el punto de vista de la realidad, al parecer hay una actitud coherente, no se puede menospreciar, eso se decía en el movimiento al socialismo, tienen clara la figura, tienen claro su horizonte, qué es lo que van a hacer, independientemente de los cuestionamientos o las críticas que se puedan realizar sobre su actitud. Pero en los sectores de oposición se presenta la misma situación. ¿Hay claridad en los objetivos de los partidos de oposición, considera usted?
José Luis, debo convenir en que el MAS sabe lo que quiere. No se puede dudar eso. Y sabe lo que quiere desde su llamado Plan 2025, que es un plan de más de lo mismo que hemos conocido hasta ahora. Sabe lo que quiere, hasta el fraude electoral, que también sabe lo que quiere y sabe cómo va a conducir. A ver, ya en otro programa de esta radio y en otros escenarios hemos recordado cómo ha operado en las 3 elecciones anteriores el MAS, de dónde salen esos votos. La diferencia es que ahora ya tengo identificados los municipios y la base material de esto, que voy a repetir otra vez como explicación breve. 1 o 2 días antes de las elecciones reúnen en las comunidades, en el altiplano, en los valles, en el área tradicional sobre todo, y bajo el pretexto de la red sindical o de las autoridades tradicionales, donde existen uno de los dos o ambos, reúnen a la comunidad y deciden lo que la comunidad quiere votar, lo encubren de práctica comunitaria, y dice, bueno, vamos a votar por el hermano Evo, y al día siguiente o 2 días después, con control sindical o de autoridades tradicionales que se paran en la puerta donde están votando, hacen que la gente vaya a votar a favor de Evo Morales. De ahí salen esos votos, esas ánforas con el 90% a favor del MAS. No es que ahí hay democracia, ahí hay compulsión electoral, ese es un delito electoral. En las 3 elecciones anteriores ha operado eso, y ahora se va a repetir. La diferencia es que gracias a esta investigación he identificado ya dónde puede suceder eso, pero también me he preguntado, ¿y la oposición puede evitar esto? Y ahí aparecen dudas. Voy a citar solo 2 ejemplos de Chuquisaca. A ver, miren, en la provincia Tomina, el municipio de Tomina, en este municipio, en las listas del MAS está el 57% del padrón de este municipio. Tomina. En la misma provincia, el 57.5% de El Villar. ¿Qué más, no ve? Ahí tienes la compulsión completa, no hay forma de escapar de esto. Acuérdense de mí, de este y de todos los municipios, el día de las elecciones va a venir pues 80% para el MAS, 90% para el MAS. Ahora, de los 329 municipios, 300 municipios están más o menos en estas condiciones, apartados, con débil presencia de la oposición, con muchas dificultades para ejercer un control electoral, y de ahí va a salir, digamos, solo el 60%. 60 por 3 son 18 puntos para el cómputo nacional. Las encuestas en las ciudades donde ya no pueden hacer estas cosas, le están dando ¿cuánto? 30, 32, 33 a Evo Morales. 35, más estos 18, 53. Y no me vengan a decir que es una elección democrática. Estos resultados salen con fraude, así como lo estoy describiendo. Bueno, esa es la realidad. Bueno, pero no estamos analizando al MAS ahora, sino a la oposición. Contra esto, ¿qué tiene la oposición? Muy poco. Yo debo ser objetivo en mi análisis. Para hacerlo breve y ordenar el análisis, son 4 factores al menos, hay otros más que intervienen en el éxito de una campaña electoral: organización, financiamiento, propuesta de gobierno y liderazgo. La organización de la oposición está muy débil, y eso se refleja en sus padrones de militantes, que son disminuidos y por lo tanto impiden organización, estructurarse.
Se nota además que no están avanzando apresuradamente porque se puede suplir esto. No puedo entrar en detalles porque desconozco y no hay tiempo. Financiamiento es incomparable, ¿no? Lo que tiene el MAS, el gobierno, etcétera. No, por favor. Incluso me atrevo a decir, los propios empresarios que normalmente financian las campañas van a pensar dos veces, pues, ¿no? En a quién van a financiar y en qué magnitudes. Propuesta de gobierno. Hasta ahora no conocemos propuesta de gobierno de la oposición frente al plan del MAS. ¿Cómo es el plan 2025? O Agenda 2025, que, repito, es más de lo mismo, pero ahí está, es la propuesta. La oposición no presenta todavía ninguna de las fuerzas algo alternativo. Y esto es urgente. A ver, cualquiera de las fuerzas o todas, Carlos Mesa especialmente o Óscar Ortiz en segundo lugar, deben decirle con claridad al país qué van a hacer con la corrupción. Contra la corrupción del MAS de estos 13 años, 14 años, que es masiva. Es peor que la corrupción durante el periodo neoliberal. ¿Qué van a hacer contra esa corrupción? ¿Y qué van a hacer contra su propia corrupción siendo gobierno? Porque la corrupción va a continuar. El MAS ha dejado, y antes los neoliberales, han dejado condiciones estructurales propicias para la corrupción. ¿Qué van a hacer contra la corrupción? ¿Qué van a hacer en el caso Quiborax? ¿Qué va a hacer Carlos Mesa en el caso Quiborax? Él ya está amnistiado, pero no su vicepresidente, no sus ministros, no Héctor Arce, que es el que ha pagado los 42 millones. ¿Qué van a hacer en ese caso? ¿Cómo van a lograr la devolución de la plata de el fondo indígena, etcétera, etcétera? Tienen que decirle al país, ¿qué van a hacer con la Haya? ¿Se va a quedar así? Hay que abrir un juicio de responsabilidades contra Evo Morales, David Choquehuanca, Eduardo Rodríguez y Carlos Mesa. Porque él mismo lo ha dicho, que él asume la responsabilidad de lo que le toca, de lo que le corresponde, ha dicho. ¿Quién decide eso? Él no va a decidir, tampoco Evo Morales. Tiene que decidirse en un proceso. Pregunta desde este micrófono a don Carlos Mesa. Si él es presidente, ¿va a iniciar el juicio de responsabilidades por la Haya? Imagínense si además en los próximos meses sufrimos otro revés en el caso del Silala. ¿Va a abrir ese juicio de responsabilidades? En corrupción, ¿qué va a hacer en justicia? Es verdad lo que dice Jorge. Estos candidatos deben decirle al país cómo van a enfrentar la situación económica que se viene. Hay negros nubarrones en el horizonte. No estamos en crisis todavía, pero hay negros nubarrones. Tienen que decirle al país cómo van a administrar la economía del país, qué van a hacer con las empresas estatales, qué van a hacer con YPFB, con ENDE y con las tantas que han creado y son deficitarias. ¿Qué van a hacer? Tienen que decirle al país. No pueden quedarse callados así. Y menos Carlos Mesa puede seguir con la historia. No, todo está nomás bien, nosotros vamos a mejorar lo que está malito. Si sigue con ese discurso, entonces ¿para qué pues van a votar por Evo Morales, por favor? Y el cuarto factor, para resumirlo, liderazgo. A ver, lo voy a decir brutalmente. No existe candidato ganador que no demuestre ganas de ganar. Tiene que salir a la batalla el que quiere ganar. Tiene que decir las cosas con claridad. Tiene que decirle a Evo Morales que va a ser investigado por los narcovínculos de las federaciones del trópico cochabambino. Tiene que decirlo así con claridad. Si están a medias tintas, si no demuestran
esta voluntad de hacerse del poder para corregir las cosas, no van a triunfar. Esa es la situación de la oposición desde mi óptica, pero confío en que todo esto se va a subsanar porque, si bien hemos perdido gran parte del tiempo, todavía nos queda como 5 meses. Es posible todavía corregir las cosas. Vamos a ver si lo hacen, ¿no? Muy bien. Don Fabián, ya sé que al hacer un análisis sobre el rol que está cumpliendo la oposición, ¿estará primando más el interés personal de los candidatos de oposición antes de buscar una unidad? Bueno, son 4 meses y 19 días, como hoy, que faltan para las elecciones. Ya el tiempo es cada vez más corto. Bueno, el tema de la unidad yo creo que es un falso debate, siempre lo ha sido un falso debate, eso ya no se resolvió el año pasado porque el movimiento al socialismo ha llevado a la oposición a la improvisación con las primarias, los ha obligado a hacer cualquier cosa para inscribirse, y claro, no, ahí se nota obviamente la fragilidad en la oposición, cómo están enfrentando este proceso. Empiezo con Bolivia dice no, que le han puesto el nombre de Bolivia dice no, creyendo que con eso se van a sintonizar con el referéndum del 21F. Yo creo que es un error. Pero ellos parten y salen de un frente fracasado con Unidad Nacional. Recordemos que a pocas horas de Unidad Nacional se enoja, se va, lleva los ceniceros, lleva su billetera y los deja colgados sin la plata a la gente de los demócratas. Pero los demócratas deciden seguir adelante y claro, se improvisa también esta posibilidad y eligen una candidatura que no es de sus más claros dirigentes que siempre han dado la cara o que tienen cierta popularidad. Han optado por un ciudadano, don Óscar Ortiz, que, está hace rato ya como parlamentario, tampoco es así la novedad, ¿no? No es que es la nueva generación, tampoco es joven él, pero casi es un parlamentario vitalicio, ¿no? Tiene ya 3 gestiones por lo menos, ¿no? Pero bueno, han optado por y construir, yo creo que ahí está, los demócratas están más que pensar en las elecciones, yo creo que los demócratas están pensando en cómo se vuelven un partido nacional. Y ahí están ensayando. Estas elecciones para los demócratas es distinta a la dinámica que los otros partidos están pensando. Por tanto, si hoy día fueran las elecciones y de acuerdo a las encuestas, es posible encarar la segunda vuelta. Así como están las cosas. Todavía parecería ser que hay un sentimiento ciudadano de que el prestigio de don Carlos Mesa ha posicionado como una opción, aparentemente, porque no veo una estrategia electoral muy clara de don Carlos Mesa. Parece que la estrategia es Carlos Mesa, nada más, o sea, es la figura, porque él empezó ya el año pasado con una impronta interesante, una expectativa enorme, empezó con 38, casi 40%, y yo creo que sigue siendo nomás ese sentimiento, pero es muy frágil, no es suficiente para garantizar la segunda vuelta. Entonces el desafío más importante, ya lo de la unidad pasó, eso ya no es un tema que debería preocuparnos, pero lo que sí nos debería preocupar es que si estos candidatos que se han presentado, como se han presentado, forzados, atropellados por un calendario que el MAS ha impuesto hábilmente, porque una vez más, como tiene el control de todo el aparato legislativo y electoral, ha provocado un escenario electoral a su imagen y semejanza, es decir, ¿no? ha hecho todo para que ponerle las trabas, las dificultades a toda la candidatura de la oposición. Pero aquí la gran pregunta es, ¿le interesa a la oposición forzar la segunda vuelta? Porque me queda claro, a 4 meses no va a ganar la oposición, no tiene condiciones de ganar en primera vuelta. Yo lo veo misión imposible. La pregunta es, ¿hay en los partidos de la oposición, quieren su bancadita parlamentaria, a eso nomás están apostando, o quieren realmente forzar la segunda vuelta? A eso tenemos que jugar. Y eso
requiere algunos ajustes en la estrategia de campaña, especialmente de aquel candidato que se supone que en las encuestas le está dando la posibilidad de disputar la presidencia. Todavía a 4 meses y 20 días hay un candidato al menos que estaría peleando la presidencia. El resto de los candidatos, si fuera así el escenario, si se mantiene esto, por como dicen las encuestas, no está subiendo don Carlos Mesa. O sea, no veo por eso la estrategia, todavía no se está mostrando, o es que se la están guardando, no sé si van a esperar 2 meses antes, 1 mes antes, los spots quizá, ¿no? Porque ahorita la campaña es del tweet, ¿no? Lo único que yo veo son los tweets de don Carlos y de cuando en cuando hablando con algunos jóvenes, intercambiando algunos criterios. Todavía parecería que no hay la estrategia. Lo delicado sería que don Carlos Mesa, que parece ser en la percepción ciudadana estaría de segundo disputándole la presidencia, lo peligroso es que esto siga bajando y que don Carlos Mesa no frene esa bajada y empiece a subir para forzar la segunda vuelta. Para forzar la segunda vuelta, don Óscar Ortiz le puede hacer un daño terrible a la segunda vuelta, si es que don Carlos Mesa no logra polarizar con don Evo Morales. Pero como dice Carlos Berg, no quieren hablar ni mal de Evo Morales, no quieren ni siquiera hablar muy fuerte, no sé qué estarán pensando, porque si no se polariza, si no se logra que el 20 de octubre se plebiscite la elección, no va a ser posible forzar la segunda vuelta. Y claro, si están jugando nada más a tener una bancadita electoral, don Óscar Ortiz apuntará a desportillarlo lo más que se pueda a don Carlos Mesa en la peregrina idea de que puede crecer. Yo creo que don Óscar Ortiz ya ha llegado a su techo. No creo que los demócratas tengan condiciones de ir más allá de su radio de influencia regional. Es nomás un partido regional. Estas elecciones les va a permitir avanzar un poquito más. Creo que lo de Leyes ha golpeado muy fuerte en su avanzada hacia Cochabamba. Tienen importante presencia en Beni, en Pando, en Santa Cruz, alguito en Chuquisaca. Bueno, en Potosí toda la oposición tiene algo porque el antimacismo es fuerte. 90% de los potosinos no lo quieren al MAS. Por tanto, toda la oposición tiene votos en Potosí, porque la bronca con el MAS es muy fuerte en ese departamento, y claro, ahí va a ganar la oposición de lejos. Todos tienen voto, hasta los demócratas tienen voto en Potosí, que es impresionante. Pero bueno, entonces aquí la gran pregunta es, faltando 4 meses y 20 días, si no hay ajustes en la campaña, no se sintonizan con una agenda que hasta ahora no hay, no veo una agenda programática, una agenda que responda a lo que la ciudadanía quiere. ¿Qué le preocupa a la ciudadanía? La corrupción. Está en el primer lugar de preocupación ciudadana. Narcotráfico ligada a la corrupción. Ese es el tema número 1. No veo que haya acciones certeras desde la oposición para atacar ese tema, que es, yo creo, el eslabón más débil de Evo Morales. Si por algún lado se le puede bajar la preferencia ciudadana, es la corruptela de estos últimos 13 años. Ese es un tema que no veo que la oposición se esté sintonizando con la gente. Seguridad ciudadana, delincuencia es otra preocupación, salud y falta de empleo. Aquí hay un problema, Jorge, en todo lo que se ha hecho estos 13 años, como en la época neoliberal. La macroeconomía estaba también mal en la época neoliberal, ahora la macroeconomía está bien, pero la microeconomía está muy mal. La gente percibe que no hay empleo. Y ahí hay un problema estructural de este proceso. No se ha cambiado la matriz productiva, no hay industrias, no hay empleo. Bueno, el presidente por lo menos ha sido honesto de que las fábricas que ha hecho el gobierno no tiene dónde venderlas. Por tanto, no están generando empleo. No hay, ese es un tema, pero de preocupación de la economía, que tenemos que darles respuesta desde esta oposición que quiere disputar en la presidencia. Y disputar en la presidencia es consolidar la segunda vuelta. Es posible hacerlo. Yo confío en que más allá de los partidos, más allá de las estrategias que yo no las veo todavía muy bien enfocadas, yo creo que la ciudadanía, una vez más recurso al voto ciudadano, es el que va a tener que dirimir. Va a tener que darse cuenta que votar por X, por Y y por Z va a inviabilizar la segunda vuelta. Por tanto, tendrá que ser el ciudadano quien asuma con enorme responsabilidad este hecho de la defensa del voto y, por supuesto, el no a la reelección indefinida. La única posibilidad es forzar la segunda vuelta y pensar que la unidad vendrá en la segunda vuelta. Ahí tendrá que verse otro escenario, pero todavía hay que trabajar mucho
en materia de estrategia electoral para forzar la segunda vuelta. Muy breve, don Fabián, Sí. ¿solamente se trata de estrategia electoral o cómo puede llegar a polarizarse con posturas similares cuando eso se ha mencionado en la mesa, ¿no es cierto? A la línea del MAS no hay cuestionamientos frontales, adversos. Se quiere seguir la línea, por ejemplo, de la postura de don Carlos Mesa. ¿Cómo polarizar frente a esas posturas? No hay posturas Bueno, la gente va a encontradas. esperar que definitivamente hayan pronunciamientos certeros de estos candidatos que quieren aspirar a forzar la segunda vuelta, con el tema de la corrupción, con el tema de seguridad ciudadana, y hay mucha claridad, porque esas son las debilidades. Habrá que aumentar justicia, que sí nos interesa a nosotros. A la gente no le interesa. En las encuestas no sale el tema de justicia, no sale el tema de democracia tampoco. Son temas que tendrán que agendarlo, pero me queda claro que si no hay un margen de polarización con algún candidato, no va a ser posible forzarlas. Y para polarizar, obviamente, tiene que enfrentarse al candidato, este candidato trucho, este candidato ilegal, este candidato inconstitucional, hay que enfrentarlo a él. Y eso está claro que hay que hacerlo. El gobierno no lo va a hacer, ya llegó clara cuál es su estrategia, no va a polemizar, porque no le conviene polarizar con nadie, pero sí le interesaría que crezca algún segundo, algún tercero, precisamente para evitar llegar a la segunda vuelta. Eso sí es posible que el MAS puede estar interesado en hacer, pensar en un tercero, pensar en un cuarto, pero está claro que quien quiere forzar la segunda vuelta, un segundo, tiene que tener márgenes de polarización, y ahí la estrategia tiene que estar muy clara si es que le queremos llegar a segunda vuelta, o si no, que se nos diga queremos nada más una representación parlamentaria, y eso puede ser muy trágico para todo lo que la ciudadanía, la expectativa que se tiene en la ciudadanía de que la democracia está en riesgo, de que el 21F lo tenemos que defender y materializar también el 20 de octubre. Muy bien, vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, simplemente, por favor, aprovechar a 6 minutos a lo sumo por participación. Muy brevemente, si quieren abordar el anterior punto, lo pueden hacer, pero este último punto tiene que ver con una reflexión respecto al rol que ha jugado el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé y su retiro de la postulación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habían algunas consideraciones que se debían vertir a raíz de qué habrá sucedido, qué es lo que ha ocurrido. Al parecer no ha quedado nada claro. Quizá los cuestionamientos y las críticas que han surgido han influido. ¿Cuál será el criterio que tienen nuestros entrevistados? Don Jorge Silva, inicialmente. Sí, antes de pasar a ese último punto, es bueno, José Luis, puntualizar algo que habíamos anunciado hace tiempo atrás, ¿no? La muerte o el entierro de las plataformas ciudadanas, que ya no tienen en este debate, por lo menos hoy día ya no los hemos escuchado, por lo menos mencionar, lo que significa que las plataformas ciudadanas simplemente han sido brazos operativos de la oposición, impulsadas, promovidas por los viejos políticos neoliberales, y que hoy han retornado a sus filas, ¿no? En ese sentido, podemos ver también que, lamentablemente, esta situación ha provocado un tsunami al interior de los partidos opositores, por cuanto ante esta poca visibilidad y capacidad de poder trabajar o recuperar, interpretar ese movimiento que se había generado en las plataformas ciudadanas, hoy vemos que no es plasmada en los liderazgos de estos partidos políticos que van a pugnar en octubre. A tal punto que, por ejemplo, hemos escuchado por ahí una propuesta de uno de los candidatos que ha llamado locas a las mujeres, ¿no? Aquel que propuso dar pistolas a las mujeres, pero no a las locas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿esa era una propuesta de las plataformas ciudadanas, ¿no? ¿Se había discutido eso durante ese proceso? De ninguna manera, ¿no? Entonces, ahí vemos que las plataformas ciudadanas simplemente fueron utilizadas para otros fines. Hoy vemos a una oposición totalmente descompuesta con este tipo de propuestas que a veces llevan al ridículo a algunos liderazgos de los políticos neoliberales. Pero esto aquí va a lo que decía Fabián, ¿qué está haciendo la oposición? ¿A qué está jugando? Para mí la segunda vuelta es la mega coalición,
¿no? Algo que hoy día quieren negarlo, quieren evitar. Carlos Mesa dice, yo no voy a apostar a la mega coalición, a la juntucha. Pero indirectamente, cuando reclaman la segunda vuelta, es que están apostando a la segunda vuelta. ¿Qué significa eso en un escenario de que hubiera segunda vuelta? Es nuevamente entrar a la mega coalición. O sea, Mesa tendrá que unirse con los que en la primera vuelta, como dice Fabián, han logrado cuántos senadores, cuántos diputados, y sumar, ¿no? En función a las fuerzas, a los musculitos que tengan en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, estos partidos que hoy día se resisten a la unidad están jugando a tener un escaño, 2, 3, 4, no sé cuántos, en la Asamblea, y de acuerdo a esa musculatura negociar con un posible segundo, con una posible segunda vuelta, ¿no? Entonces, vean qué es lo que prima por encima de un factor de unidad, de una visión de país. Son factores sectarios, personales, partidarios, por encima de lo que podría o debería significar en este momento una visión diferente de país que debería estar liderando y poniendo en la mesa del debate la oposición. Bueno, finalmente, este tema de Eduardo Rodríguez Belcé, nosotros hemos recibido como una decisión personal del no postularse ante la Corte de Derechos Humanos, y por lo tanto Bolivia ha retirado esa postulación, respetando la decisión que ha hecho conocer el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. No tenemos más que debatir o discutir sobre este tema. No podemos obligar, no se puede imponer a las personas postular a estos cargos que ameritan también la decisión y la declaración de voluntad de los postulantes, ¿no? Entonces se respeta la decisión, que entendemos, reitero, por temas estrictamente personales que ha solicitado el señor Rodríguez Belcé, de tirar su candidatura de esta importante institución internacional. Muy bien. Doctor Carlos, ¿qué nos tiene que decir sobre este punto? Si bien don Jorge Silva dice que fue una decisión personal, la del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, de retirar su postulación a la CIDH, ¿qué papel iba a jugar de ser electo don Eduardo Rodríguez Belcé en la comisión? A ver, antes de contestar eso, medio minuto para aclarar algo en relación a la última intervención de Jorge. La segunda vuelta, y coincido con Fabián, la oposición solo puede ganar en segunda vuelta. No hay condiciones para que gane en primera vuelta. Pero la segunda vuelta no implica necesariamente una mega coalición. Lo que implica la segunda vuelta es que todos los votos de toda la gente, que es la mayoría que ya no quiere a Evo Morales, votan por uno solo. Desaparece la dispersión. Se reproduce el 21F, que todos votaron por el no, sin coalición alguna. O sea, los electores deciden. O sea, eso creo que debe aclararse. ¿Cuál mi visión del tema de Eduardo Rodríguez? Para decirlo en esquema. Rol de Eduardo Rodríguez en esta etapa: fracaso total. Él era el responsable de la representación boliviana en La Haya. Nos han dado como en la guerra en La Haya. Él es responsable, fracasó. No obstante de eso, lo postulan. Las postulaciones no son individuales, son estatales. El Estado, el gobierno los postula. Quieren premiarle su fracaso y lo postulan. ¿Por qué habrá retirado su postulación a semejante premio? Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mí se me ocurre solo una hipótesis, porque no tengo información. Eduardo Rodríguez ha debido recibir información de que no iba a ser elegido, de que su ahora íntima relación con el gobierno del MAS, que es visto ya en el continente como uno de los regímenes poco democráticos, podía determinar o iba a determinar que no sea elegido en la Asamblea General de la OEA.
y esto le obliga a retirar su postulación para evitar un nuevo fracaso. ¿Qué viene más adelante? Ojalá no fracase en el caso del Silala como ha fracasado en el tema marítimo. Es un futuro bastante incierto en la imagen y el futuro de Eduardo Rodríguez Beltzé. Muy bien. Sobre este último punto, don Fabián Chasik. Una precisión muy rapidita. No es cierto, Jorge, que Almagro dijo acá que Evo Morales estaba habilitado legalmente. Lo que dijo para congraciarse con Evo Morales es que sería una discriminación. Pero gracias a Almagro se ha reactivado el 21F, le ha salido el tiro por la culata al gobierno, pese a que lo han mareado al pobre individuo. Y claro, ese trabajo lo ha hecho don Gringo González. Creo que ha hecho un buen trabajo don Gringo González. ¿Cuántos vinitos le habrá costado en Washington para traerlo a este caballero, hacerlo pasear en el Chapare? Y después se ha hecho sacar la mugre en la Argentina, en Chile, y ha tenido que decir nomás que no es derecho humano la reelección indefinida. Por tanto, esa es la posición de Almagro al final, pero bueno, ese personaje nos ha dejado muchas dudas. Sí, segunda vuelta no es megacoalición, segunda vuelta es la posibilidad de cambiar de gobierno, de sacarlo a Evo Morales del poder. Eso es segunda vuelta, y eso es lo que teme Evo Morales y el MAS. Por eso van a hacer lo imposible para no llegar a la segunda. Ojalá la oposición entendiera la importancia de la segunda vuelta. La segunda vuelta es tener un nuevo gobierno. Y eso es lo que obviamente se va a provocar. Y eso se tiene que trabajar en aquellos candidatos que tienen cierta expectativa. Hay mucho que hacer todavía y ojalá la ciudadanía al final es la que decidirá si queremos nomás un nuevo gobierno. Tenemos que hacer un fuerte control electoral, una defensa del voto, pero definitivamente hay que ir a forzar la segunda. Ojalá entiendan eso los candidatos y sus estrategias deberían estar destinadas a aquello. Lo de Rodríguez Beltzé le ha dejado pues con los crespos hechos al gobierno. Su candidato se ha ido, se ha corrido por varias razones, pero lo que más me preocupa es este órgano de todo el sistema interamericano de derechos humanos, que es un despelote. Yo estaba revisando, hay la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay la Corte Interamericana de Derechos, con razón pues la OEA nunca falla, ¿no? Recurrimos a la OEA y en 10 años nos están diciendo el fallo, y por eso tampoco tengo muchas esperanzas de que salga algún resultado favorable para que de una vez diriman esto que es muy importantísimo, que definitivamente no es derecho humano la reelección indefinida, que ha sido una maniobra penosa, vergonzosa, el recurrir al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Esto tiene que dirimirse. No creo que lo hagan este año, lamentablemente, la gente de la OEA. Bueno, tenemos algunos minutos más en el programa, a modo de reflexión final, consideraciones finales, quizá un mensaje que pueda surgir de nuestros invitados del fin de semana respecto a los temas que se han abordado, quizá lanzar alguna idea también para los siguientes días respecto al tema informativo, al ámbito informativo. Don Jorge Silva. Sí, primero yo quiero reforzar nuestra hipótesis en la línea de Carlos. En el escenario de que hubiera segunda vuelta, de acuerdo a los propios datos que nos da Carlos Bert, no va a haber segunda vuelta porque el MAS ganaría en primera vuelta por encima del 54%, así como están las cosas. Pero en esa hipótesis, que no deja de ser un escenario subjetivo, si hubiera segunda vuelta y no hay megacoalición, el que gane la segunda vuelta no tendría fuerza en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, entraríamos en un gobierno totalmente debilitado, en crisis, y repetiríamos los meses de 2003, cuando Carlos Mesa no tenía la mayoría o la fuerza en el Congreso y tenía que renunciar cada mes. Entonces se vendría un gobierno débil, una inestabilidad política, y eso repercutiría en las políticas sociales y económicas. Por eso insisto de que la segunda vuelta tiene que saber la población que es megacoalición. ¿Qué es la megacoalición? El cuoteo nuevamente político de las instituciones públicas del Estado. Las peleas, los maletines negros, la venta de nuestras empresas, de nuestros recursos, estaría cerca con una posible segunda vuelta. Por lo tanto, para nosotros, reiteramos, segunda vuelta
es megacoalición. Creemos en la decisión, en la madurez de la población boliviana, que no va a permitir dejarse engatusar nuevamente con los neoliberales y va a seguir apostando y apoyando este proceso de cambio que le ha cambiado la vida a los bolivianos. Bueno, muchas gracias, don Jorge Silva. Doctor Carlos Ver, ¿ocurría lo mismo de no lograr el movimiento al socialismo, esa mayoría que busca en la Asamblea? Exactamente lo mismo. Puede ganar el MAS en primera vuelta, pero sin alcanzar la mayoría del Parlamento, teniendo 10 puntos de diferencia a su inmediato seguidor, y estaríamos en las mismas condiciones. No, la oposición puede remontar su situación a condición de que se dote de organización rápido, que lleguen a un acuerdo para un eficiente y masivo control electoral, que bajen una propuesta convincente y que uno de los candidatos de la oposición se distancie de los otros y se erija en el líder de esa corriente mayoritaria que no quiere saber más de Evo Morales. Finalmente, don Fabián Jaksic, sus consideraciones finales. Bueno, está claro que el 20 de octubre tenemos que defender el voto. ¿Queremos cambiar de gobierno o no? Y los ciudadanos somos los que tenemos que decidir. Y esto es lo que va a significar, por eso el terror del MAS, de que van a dejar el poder. Y Evo Morales va a perder el gobierno, y esto es lo importante, y esto es lo que les aterra al MAS terriblemente. Por eso van a hacer lo imposible y sin descartar el fraude. Por eso la ciudadanía tiene que defender su voto desde ahora y decirle una vez más a Evo Morales no a la reelección indefinida. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Oscar, ha sido productivo también el programa de este fin de semana. Así es, José Luis, y como siempre queremos reiterar ese saludo a nuestra audiencia. Cada vez recibimos notas a través de las redes sociales, nos envían cartas también desde diferentes partes, no simplemente del país, José Luis, también del mundo, y queremos enviar un abrazo y por supuesto un apretón de manos a toda nuestra audiencia en Bolivia y fuera de nuestras fronteras. El programa retorna la siguiente semana. Así es, agradecemos a nuestros amables invitados del fin de semana, al exvocero político del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva, al analista y ex autoridad de Estado, don Carlos Bert, y también a don Fabián Jaksic, como ex diputado nacional, actual director de Autonomías de la Gobernación de La Paz. A nombre de mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.